Hola, muy buenas, me llamo María, estamos en Casa Xuventude y esto es un nuevo vídeo de upcycling. Las cajas de frutas tienen muchas posibilidades y vamos a ver qué podemos hacer con ellas. Podemos encontrar dos tipos de cajas de fresas, estas que son más estrechitas y otras que son un poquito más anchas. Yo en este caso voy a utilizar esta y lo que he hecho para que me quede así de estrecha ha sido cortarle los laterales con un serruchito, también si tenéis una sierra de calar, y si no con una sierra pequeñita o una sierra de pelo en casa es un momento. Lo que sí que me he encontrado a la hora de cortar es que algunas de estas grapas, ¿vale?, llegan hasta ahí, con lo cual cuidado, de hecho ya veis que el corte no me quedó bien porque me estaba dando la sierra contra la propia grapa, pero bueno, no pasa nada, que lo vamos a solventar ahora en un momento. Y lo que voy a hacer para que no se vean estas grapas tan feas en los laterales va a ser quitar las grapas y pegar la tapa, es decir, en vez de que quede agarrada con las grapas, que quede pegada con cola. Y vamos a ello. Nos podemos ayudar de un destornillador, de un alicate, y lo que vamos a hacer es ir quitando todas las grapas. Vale, y ahora, ayudándome con un poquito de cola blanca y cinta de carrocero, voy a pegar la tapa aquí y con unos cartones cubriré las esquinas que no me tapan. Colocamos la tapa con cuidado. No coinciden exactas, pero bueno, vamos a dejarla lo mejor posible. Y ahora vamos a ponerle un poquito de cinta de carrocero, simplemente para que nos ayude en el secado. Colocamos la cinta. Podemos ponerle un peso encima para que nos ayude un poquito más y dejamos secar. Bien, pues para este cofre necesitaríamos dos cajas. Esta, que es más alta, he hecho el mismo proceso de la tapa, pero lo que he hecho es decir, la caja sería así, entonces el culo se lo pegué en esta parte para que me queden estas patitas y ya rellené los huecos que me quedan con unos cachitos de cartón. La tapa ya la tengo seca, ahora simplemente voy a terminar de rellenar las esquinas con unos cachitos de cartón que he cortado para esto. Y pegamos. Voy a ayudarme de todos modos con un poquito de cinta de carrocero. Y aquí lo mismo. Vale, esta parte ya la tengo completamente seca. Voy a sacar las tiras de cinta. Y bueno, yo voy a hacer una decoración inspirada en Alicia en el País de las Maravillas y me voy a ayudar de unas cartulinas decoradas, pero para algunas partes voy a usar pintura, así que voy a empezar por la pintura y voy a pintar todos los bordes y las esquinas de color negro. Estas cajas traen muchas letras y a lo mejor, dependiendo de la pintura que vosotros queráis usar, de cómo la queráis decorar, os cuesta bastante retirar las letras, tapar las letras, perdón. Entonces, os recomendaría a lo mejor usar un poquito de gesso o una imprimación primero para que no sea tan complicado. Yo en este caso, como voy a usar pintura negra, pues ya me va a cubrir perfectamente.
Vale, pues ya he pintado también la parte de arriba de la caja, como os comentaba antes, con los bordes en negro, y lo que voy a hacer ahora es forrarla. Tengo aquí unas cartulinas decoradas, son unas cartulinas muy sencillas, incluso podríamos hacerlas nosotros mismos con unos rotuladores o pintando, o incluso imprimirlas. Así que lo que voy a hacer es tomar las medidas y recortar. Esta, que es la de la parte superior, ya la tengo recortada, y antes de pegarlas lo que voy a hacer es entintarlas un poco en los bordes para que le dé un efecto un poco envejecido. Vale, ya tengo todos mis papeles entintados y vamos a empezar a pegar. Simplemente un poquito de cola blanca. Voy a aplicarla toda y luego voy a pegar. Centro un poquito mi papel. Presionamos bien, sobre todo en las esquinas. Si vemos que en algún sitio nos falta un poquito de cola, levantamos un poquito, volvemos a pegar. Importante que queden bien todos los bordecitos pegados. Y ahora voy a seguir y en el lateral voy a poner otro tipo de papel distinto, voy a ir haciendo combinación. Este lo pegaré aquí y este lo pegaré aquí. Ya tengo todas mis piezas de papel pegadas y mientras se secan he adelantado un poquito. He cogido un envase de unas natillas, no recuerdo si eran natillas, un yogur, algo así, y lo que he hecho ha sido dividirlo en cachos y pintarlo con los tres colores que tengo aquí. Y esto lo voy a usar para simular una especie de tetera, de tacita de té, que es una de mis escenas favoritas de la película. Y por otra parte he cogido unos cartoncillos. He pintado los bordes, aquí he pintado esta parte, porque vamos a hacer una decoración, voy a poner aquí Wonderland, ¿vale? Maravillas. He pintado el borde de negro, le he puesto un cachito de cartón aquí en rojo que se me va a ver por detrás. Y lo que voy a hacer es ponerle otro cachito de papel aquí, entintarlo. Como lo he hecho en oval, lo que voy a hacer es marcarlo por detrás de mi pedacito de cartulina y ahora lo voy a recortar pues quitándole todo alrededor aproximadamente como 1 centímetro y haré lo mismo que antes, entintarlo y pegarlo ahí. Confirmo y ahora pues como antes, cola bien extendida y pegaremos nuestra etiqueta. Y antes de colocar todo esto voy a dejar que seque. Vale, he rebuscado por casa y he cogido todo lo que podía recordarme a Alicia en el País de las Maravillas para hacer la decoración de la caja. Y nada, tengo aquí unas florecillas de papel, si os acordáis las rosas que eran blancas que las pintaban de rojo, un par de botes de purpurina que harán
los típicos botes de cómeme, bébeme, unas setas que tenía decorando una macetita, unas pegatinas de reloj, una llavecita de madera que encontré por ahí, tenía un corazoncito de cartón que he pintado de rojo y bueno, he hecho unas etiquetas y, por supuesto, unas pocas cartas de la baraja de póker. No podían faltar el rey y la reina. He cogido un cachito de lazo que le voy a poner a este envase como si fuese la asita de la tetera, de la tacita de té. Y ahora lo que voy a hacer pues es alguna composición con todo esto, teniendo en cuenta la tacita y demás. Voy a empezar entintando las cartas que pegaré haciendo efectos. Puede ser que le ponga algún refuerzo de cartulina a los relojes y voy a hacer unas etiquetas para colgar de los botes de purpurina, como os comentaba. Y voy a seguir con las etiquetas que le voy a poner a los botecitos. He recortado los centros en blanco y luego, pues para poner alternativamente, un poquito más pequeño, en rojo y en negro. Primero voy a entintar lo blanco. Cojo mi rotulador. Voy a escribirlo en inglés. Y ahora simplemente voy a pegarlas en las otras etiquetas. Y voy a ponerles un cordoncito. Vale. Tengo este conjunto de flores, como os comentaba. Voy a darle unos toques en color rojo por la parte superior para que haga ese efecto de las flores pintadas. Y ahora, pues nada, voy a intentar hacer una composición que me guste. Voy a empezar por ponerle el asita en el lateral. Voy a coger un poquito de silicona. Pongo un puntito. Voy a pegar este lacito aquí. Calculo más o menos el cacho que necesito. Pongo otro puntito ahí. Como quiero hacer el efecto de que las cosas salen de la tetera, ¿vale? Creo que voy a rellenarla un poquito con alguna cosa, pues cachitos a lo mejor de bolitas, de poliespán o de cartones que podamos tener. Simplemente para que me levante un poquito más. Voy a coger la tapa
Y voy a empezar a hacer la composición. A lo mejor hay que darle algunas vueltas, ya iremos viendo más o menos cómo nos va quedando. Y de entrada, pues esta va a ser la composición inicial e iremos añadiéndole cosas. Voy a pegar estas piezas. Vale, creo que esta composición es más que suficiente. Le he añadido estos cachitos de verde, que es el típico de los belenes, y en la parte de atrás, como mis cartas eran azules, lo que he hecho pues ha sido simplemente pegarle unos cachitos de cartulina para que no se me viese así la diferencia. Y como os comentaba antes, ahora solamente voy a hacer una especie de banderín que ponga Wonderland, País de las Maravillas, y pues lo pegaré ahí, pues siguiendo esta línea, pues con un poquito de volumen. Así que nada, aquí lo tengo a lápiz, voy a rotularlo, lo pegaremos y nos quedará simplemente poner los anclajes. Y bueno, voy a dejarlo así. Voy a cortarlo como si fuera un banderín. Y para que no desentone, un poquito de tinta. Bueno, pues vamos a buscar la posición. Quería dejarlo así con un poquito de volumen, así que lo primero que voy a hacer va a ser pegar esta parte. Voy a dejarla así y ahora habría que decorar a lo mejor un poquito la parte interior, podríamos pintarla o forrarla, que va a ser mi caso, pero lo que voy a hacer ahora es ponerle unas pequeñas bisagras y un cierre pues, que podemos encontrar en cualquier bazar. Vamos a colocarla bien en su posición. Creo que voy a poner primero las bisagras. Y voy a poner una por aquí. Y vamos a ello, con un destornillador pequeñito. Voy a ayudarme primeramente de un punzón para que me abra un pequeño hueco. Haremos lo mismo con la otra. Y con nuestro cierre, que yo tenía este por ahí,
y se lo pondré aquí en el centro, o estoy pensando que a lo mejor un poco de lado, porque esto es el país de la locura, así que creo que se lo voy a poner de lado. Vale, ya tengo mi bisagra colocada, finalmente la puse de lado, que me parece que queda muy divertida, pero una cosa que sí que es importante es con un cachito de lazo poner un tope para que no se nos venga para atrás del todo la caja y podamos estropear la decoración que tenemos aquí. Entonces voy a pegar un cachito de lazo como tope. Más o menos así me será suficiente. Y con esto pues damos por finalizada la caja. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que nadie diría que este cofre está hecho de un par de cajas de fresas, así que espero que os haya inspirado y que os haya gustado y hasta la próxima.